¿Qué volés? Hoy me voy a concentrar en un solo tema porque me parece que es importante para la salud democrática de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta mañana en su conferencia de prensa de manera inesperada y por bastante tiempo de la prensa o el periodismo de nuestro país. En primer lugar, dijo que no existe el periodismo profesional en México, que carecemos de ética, y eso me parece bastante grave. Me parece grave porque el presidente está erosionando a la sociedad con ello. Claro que hay periodismo profesional en México. Incluso una colega le preguntó que si él consideraba que únicamente la prensa objetiva y profesional era la que lo aplaudía y hablaba bien de su gobierno. Y ahí creo que patinó el presidente mexicano en su respuesta. Como siempre, recurre a la historia para tratar de exponer sus argumentos respecto a la prensa. Habló de algunos medios de comunicación, habló de algunos articulistas, habló de las cuestiones editoriales de los medios. Yo no voy a hacer, porque no me corresponde y porque pertenezco a este gremio, señalamientos de quienes o no quienes no merecen ser mencionados como buenos periodistas. Creo que eso le corresponde a la sociedad hacer un análisis y no a un presidente que se supone tiene que ser objetivo, incluso al canalizar a los medios de comunicación, sobre todo de un país que viene de tantos años de tener una prensa vendida, de tener una prensa que se acomodaba al mejor postor, a quien estuviera en el gobierno, y que pues se benefició con millones de pesos y de dólares de esa colusión que tenía con el gobierno. En lo que sí no estoy de acuerdo, y fíjense, lo digo a costa de todas las críticas, descalificaciones y groserías que he recibido a través de mis redes sociales, de la gente que sigue con fervor a Andrés Manuel López Obrador. Y repito, yo estoy contento de que tengamos a un presidente como él, que sea diferente, que haya puesto fin por lo menos a ese ciclo de corrupción. No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace y dice, porque creo que en este caso sobre la prensa expresó una frustración que a lo mejor tiene por las cuestiones económicas que está sufriendo el país y que no son su culpa, que son efectos colaterales de esta crisis mundial del COVID-19. Pero habló de algunos aspectos que me parecen injustos y que la gente que carece de memoria y muchos que son jóvenes no entienden ni siquiera perciben. En primer lugar, hizo señalamientos a periódicos, habló de la revista Proceso en la cual trabajo, y ahí es donde me parece parcial la visión del presidente, porque no hace mucho, cuando era candidato, utilizó incluso una portada de la revista Proceso para descalificar a sus contrincantes que querían ser presidentes de México. Periodismo de investigación, según él, solamente cuando le conviene. Y miren, dijo que la prensa debe estar a favor del pueblo, y en eso estoy de acuerdo. A favor del pueblo, pero no a favor de ningún gobierno. La labor esencial de un periodista, de un reportero, y yo soy reportero, no periodista, es exigirle a los gobernantes y a los funcionarios públicos la rendición de cuentas ante el pueblo, que es distinto. Eso es lo que nos corresponde a los periodistas, ser una especie de criba para poder exponer la corrupción, las faltas, los errores de los gobernantes. Y de ahí que sea la sociedad quien lleve a cabo el último juicio. Por ello me parece grave lo que ha hecho el presidente, porque además no solo nos expone a los reporteros, y eso hay que agregárselo a que México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer este bendito oficio
del periodismo. No lo estoy culpando a él porque inmediatamente vienen las malinterpretaciones. Dije, sigue erosionando a la sociedad y en eso me parece que entra la gravedad de lo que ha dicho. Hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de lo que dijo el presidente esta mañana y ojo, me lo hicieron notar funcionarios del mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que les incomoda un poco este tipo de comentarios porque saben que más adelante puede venir una voltereta y golpearle esto mismo que hace, porque se puede ver igual que los gobiernos del pasado, que además no había conferencias de prensa del presidente y las preguntas simplemente se le daban a los reporteros cuyos medios de comunicación estaban en la cama con la presidencia. Habló, por ejemplo, del caso de Genaro García Luna y señaló que ningún otro medio había abordado el tema de la manera que lo hizo una colega. Y ahí es donde me doy cuenta que el presidente o no lee o es miope, porque por mucho tiempo, incluso cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, en Proceso nos dedicamos a exponer en ese tiempo los rumores de sus lazos con el narcotráfico. Y resulta que ahora el presidente dice que nadie habla de eso. Mis colegas aquí en Estados Unidos, David Brooks en Nueva York, con La Jornada, en el Universal, Víctor Sancho y su servidor, en estos días publicamos exactamente lo que se habla de Genaro García Luna en las Cortes. Y resulta que el presidente no lo ve. Y no porque nos dé una calificación a mi trabajo. A mí no me importa lo que diga el presidente de mí. Además, yo me sentiría ofendido en estos momentos por todo lo que dice la prensa si me mencionara. No quisiera en él estar esa lista de los que él dice, estos son los buenos periodistas, porque eso no le corresponde al presidente calificarlo, sino a la sociedad que recibe la información. Me han tildado de chayotero. Yo quisiera que alguien me dijera quién me ha pagado, que no sea la revista Proceso. Y eso es muy grave, repito, porque además mencionó a dos periodistas que trabajaron en Proceso, que los considera conservadores. Es asunto de él considerarlos o no, pero expuso algo, su ignorancia, porque habló de Carlos Marín y públicamente dijo no saber que ya no es director del periódico Milenio. Si él le dio una entrevista a Marín, y eso me parecen faltas graves. Repito, no quiero ponerme como mártir ni como ejemplo de nada, estoy hablando por el gremio total. El periodismo profesional sí existe en México. Es la sociedad la que tiene la última palabra al respecto. Nuestro trabajo como informadores no es quedar bien con ningún político ni gobernante. Y miren que hay políticos, funcionarios públicos que se dicen amigos de uno. Yo siempre he tenido dudas de esa amistad, con algunas excepciones, claro. Pero los amigos los escoge uno. Y la mayoría de estos son con los que uno crece desde que es un niño. Pero en fin, cada presidente y sus amigos, cada presidente y la prensa. Lo que sí es que cada vez que López Obrador hace señalamientos de periódicos, de periodistas, de medios de comunicación, se parece a Donald Trump. Y lo digo porque el mandatario estadounidense, que sabemos miente a cada rato o tiene verdades a medias y acomoda la información conforme a sus intereses personales, siempre señala a la cadena de televisión Fox News como el mejor medio periodístico de los Estados Unidos, y sabemos que eso no es cierto, que lo hace simplemente porque Fox News habla bien de él. Y eso, a nivel internacional y nacional, habla muy mal de Donald Trump. Lo mismo me parece que ocurre con López Obrador cuando habla mal de la prensa o bien de algunos reporteros. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron.